Buenas tardes, estamos en la Defensoría del Público, organizamos una mesa para hablar sobre el periodismo. Hoy es el día del y la periodista. Dicen por ahí que es una mala época para ser periodista. Hay quienes vaticinan la muerte del periodismo y tienen visiones apocalípticas tremendistas. Y en esto influye la poca sustentabilidad de los medios de comunicación, la precarización laboral de los y las periodistas, la irrupción de las redes sociales y las plataformas digitales, la desinformación como fenómeno en general, y ahora en la pandemia este fenómeno que la Organización Mundial de la Salud dio en llamar infodemia. Sin embargo, hay quienes dicen también que en estos últimos meses por lo menos un sector del periodismo recuperó la credibilidad. Pero es indudable que estamos navegando en el mar de los sargazos o caminando en un campo minado. Para charlar con tranquilidad, como si estuviéramos tomando un café, convocamos desde la Defensoría del Público a colegas que no piensan todos y todas igual. Y eso es lo interesante. Vamos a salir un poco de esa lógica, de esa división, de las cámaras de eco, de escucharnos siempre a nosotros mismos, porque creemos que esto empobrece el debate público, empobrece el diálogo democrático. Me dijeron que van a tener 3 minutos cada uno y que después va a haber un debate, pero aprovechen porque yo soy muy mala poniendo límites. Tampoco abusen, ¿eh? Agradezco infinitamente que estén aquí y le vamos a dar entrada a la primera de nuestras invitadas, que es Nora Bar. Nora Bar es periodista científica desde hace 3 décadas, editora y columnista de Ciencia y Salud del diario La Nación. Es miembro de la Academia Nacional de Periodismo y de la Red Argentina de Periodismo Científico, que ha colaborado con la Defensoría del Público sostenidamente durante la pandemia. Nora fue premiada muchas veces, recibió el premio CONEX a la divulgación científica, 2 veces el premio de la Universidad de Buenos Aires a la trayectoria periodística, el premio ADEPA, el premio INECO al periodismo en neurociencias y el premio René Barón, entre otros. Desde el 2015 conduce el Arcón Ciencias, Salud y Tecnología, un programa semanal sobre justamente esta temática. Adelante, Nora. Muchas gracias por estar. Hola Miriam, muchas gracias. Bueno, la verdad que difícil reducir en 3 minutos lo que uno piensa sobre qué está ocurriendo con el periodismo y en particular a partir de la pandemia. Pero bueno, vamos a tratar de simplemente tirar una piedra y después a lo que salga para charlarlo. Yo no creo que esto nos haya devuelto la confiabilidad a los periodistas, sino bastante al contrario. Me parece que la pandemia fue como el suero de la verdad para muchos. Empezamos a conocer a personas que idolatrábamos bajo otra luz, pero para el público en general lo que hizo fue confundir muchísimo. Vos sabés que no voy a decir nada nuevo si digo que las redes sociales democratizaron totalmente la información, pero de algún modo es bueno porque nos llega mucha información, estamos metidos en un infierno, en un océano de información, pero por otro lado, claro, cualquiera es productor de información, no necesita ser un periodista profesional. Y entonces nos llega información de todo tipo y hay que estar muy entrenado para poder despejar la paja del trigo. Y lo que pasó en esta pandemia es que todo el mundo se puso a producir información, muchas veces sin tener la preparación adecuada. Nosotros, bueno, vos sabés que tenemos la red de periodistas científicos y siempre machacamos e insistimos en que así como hay periodistas de deportes y de economía y de política, debería haber
hay meteorólogos en la televisión, bueno, debería haber periodistas científicos en cada noticiero, en cada programa para poder trabajar con estas noticias, que como cualquiera, o sea, yo no me podría poner a hacer comentarios de un partido de fútbol, ¿no? Sin que me apedrearan en la plaza pública. Y bueno, sin embargo, es totalmente lícito que cualquiera se ponga a dar informaciones y evalúe, por ejemplo, la eficiencia o la efectividad de las vacunas, si tal estrategia es la correcta o no, si tiene respaldo o no tiene respaldo, y si en realidad está bien optar por una vacuna o por la otra, y lo hace adjudicándose el mayor la mayor autoridad. Y eso, multiplicado por 1000, para mí, lo que hizo fue aumentar la confusión general, ¿no? En realidad, mucha gente no sabe muy bien a quién hacerle caso. Algunos, a lo largo, como digo, de la pandemia, fueron individualizando personas que, porque la pegaban en el blanco, o sea, porque lo que decían se cumplía, tanto sobre lo que estaba pasando como sobre lo que iba a venir. Y entonces dijeron, no, a estos les tengo que hacer caso. Muchas veces uno en Twitter ve que dice, me preguntan a quién seguir en esta pandemia. Y yo digo a tal, a tal, a tal y a tal. Y eso nos pasó a las personas legas, a los que no están metidos en lo que es el métier de la información, y también nos pasó a los periodistas, porque hay que decir que personas como comentaba antes, que uno consideraba que eran los popes en cierto tema, que eran los virólogos a los que había que hacerles caso, o que como eran premios Nobel, no podían salir diciendo algo que no fuera cierto, y nos encontramos con que hubo de todo. Hubo premios Nobel que lanzaron teorías conspiranoicas sin ningún tipo de asidero, hubo médicos o funcionarios que dijeron cosas que luego no se comprobaron, o vimos que en realidad eran erróneas o que habría que haberlas hecho de otras maneras, y hubo investigadores que tuvieron aciertos, y entonces uno dice, bueno, ¿por qué no les hicieron caso? Y tuvieron un acierto, y después otro acierto, y después otro, y entonces uno se fue haciendo como digamos, un escenario de a quiénes le tengo que prestar atención y a quiénes no, y creo que entre el público, por ponerle un nombre, también ocurrió eso, ¿no? Y que siguió más a nombres, a periodistas, que a medios, porque se dio además una pluralidad de posiciones y de cosas en las que, lejos de lo que es el tratamiento adecuado, intelectualmente honesto de la evidencia científica, se empezaron a utilizar ciertos datos para apoyar posiciones que se habían tomado previamente, ¿no? Esa es una falla mortal en la ciencia, que hasta tiene un nombre, que se llama cherry picking, ¿no? Elegir los datos que me sirven para sustentar una hipótesis que yo tenía de antemano y dejar de lado todo lo que no me sirve o no me gusta. Y para cerrar, porque no quiero abundar y que me digan que estoy hablando de más, te comento solamente que justo hace unos días leí un artículo de opinión de un señor que yo no lo conozco, en Pointer, en la organización que hace estudios sobre periodismo, y se llamaba justamente ¿Qué aprendimos después de un año de desinformación sobre COVID? Y mencionaba 6 cosas que me parecieron simpáticas, lindas, como para disparar, porque algunas son bastante provocativas, para disparar la discusión. Una, la especulación prospera cuando hay incertidumbre. O sea, ¿qué es lo que, digamos, el factor protagónico de la pandemia? Es la incertidumbre, ¿no? Porque tuvimos que lidiar con algo que, bueno, ahora sabemos, todavía quedan muchas incertidumbres, pero al principio no se sabía casi nada. Y entonces, bueno, la especulación, incluso especulación que no tenía bases sólidas y que llegó a extremos
que si no fuera porque eran trágicos, hubieran sido risibles, prosperaba. Negar la realidad atrae muchos clics, eso es innegable. Creo que no tenemos que hacer ningún estudio porque lo vemos todos los días. También los médicos pueden desinformar. Y acá Jorge me va a mirar con odio, pero hay que decirlo. No todos informan correctamente. Hay que dudar muchas veces del principio de autoridad y lamentablemente en la pandemia vimos muchos médicos que salían a decir cosas que eran absolutamente incorrectas. Bueno, florecen las teorías conspirativas, ¿no es cierto? Lo vimos y lo vemos constantemente. La desinformación puede originarse también entre científicos, así es, también entre científicos, por eso muchas veces quienes mantuvieron una comunicación fluida conmigo y en los grupos que participaba, yo decía, ay, esta pandemia es tremenda, porque es como el suero de la verdad, porque uno ve, como decía, estas personalidades por las que uno prácticamente los escuchaba y daba por sentado que tenía que ser así, diciendo barbaridades, entonces incluso científicos de larga trayectoria. Y la última, que es innegable y lamentable, es que la mala información, cuando hablamos de temas de salud, tiene consecuencias, y las consecuencias pueden ser mortales. Muchísimas gracias, Nora, no te iba a cortar, quería agregar una información, el artículo que decís tiene como autor a Daniel Funke, con K, y está disponible para quienes lean inglés en la página del Instituto Poynter, que es poynter.org. Es una organización de capacitación de periodistas que está en San Petersburgo, pero en el estado de la Florida, y tiene un boletín diario con perspectivas muy interesantes para el periodismo sobre cómo cubrir la pandemia, cuáles son los problemas que se enfrenta y qué ángulos originales se pueden encontrar para cubrir la pandemia. Ahora es el turno de Romina Mangel, que es periodista y licenciada en Relaciones Internacionales, fue productora ejecutiva de programas radiales, después columnista de temas judiciales en FM y AM, redactora de política en la revista 21, y integró el equipo de investigación de Jorge Lanata en el diario Perfil. En televisión formó parte de Periodismo para Todos y Animales Sueltos, en radio condujo Va de Vuelta por Radio Nacional, y actualmente conduce RM en A24, es columnista invitada en La Inmensa Minoría, y también tiene un programa en FM Millennium. Adelante, Romina. Bueno, primero, ¿cómo están? Le quería, en realidad iba a arrancar por otro lado, pero como arrancó Nora, me parece que una de las cuestiones que no podemos soslayar tiene que ver con la tremenda agresión que estuvimos sufriendo y padeciendo los y las periodistas a lo largo de esta pandemia. Me solidarizo absolutamente con lo que le pasó a Nora, pero me parece que como precedente es muy peligroso, porque yo voy a ser honesta, a mí me pasa a veces que antes de publicar algo o de plantear algo lo pienso dos veces porque no tengo ganas de que me ataquen, no tengo ganas de que me agredan, no lo puedo evitar, pero si lo quisiera evitar eso significaría que no publique, que no diga o que no escriba lo que tengo ganas de publicar, decir o escribir. Y entonces terminaron logrando que se cercene un poco, que yo sola cercene mi propia libertad de expresión. Así que Nora, te mando un abrazo y lamento profundamente lo que pasaste. Y un poco también lo estamos pasando todos. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue como una enorme mano que levantó esa alfombra bajo la cual se barría todo, y también el periodismo que veníamos haciendo. Y que en pandemia no fue la excepción, no chequeamos, no preguntamos, no nos tomamos los tiempos. Podrá tener que ver con la precarización de la que vos hablabas cuando arrancábamos, con la falta de tiempo, con que tenemos varios trabajos, nada de esto es una excusa. Ahora, que no estamos trabajando bien, y esto lo demostró.
Nosotros no somos científicos, epidemiólogos, especialistas en estos temas, y no necesariamente todo el tiempo nos tomamos justamente el tiempo que necesitamos para chequear, para entender, no para terminar siendo referentes, simplemente para poder comunicar la información de la manera más precisa posible. Creo que no supimos comunicar la información de la manera precisa que debíamos hacerlo. Y como hubo protocolos para tantas cosas, lamento que no haya habido protocolos para lo que tenga que ver con la comunicación en pandemia. Recién decían ahora claramente, digamos, que la desinformación en estos casos termina matando, la consecuencia no es una consecuencia menor. Y hubo profunda mala praxis de muchísimos colegas, no voy a levantar, no me voy a poner acá a levantar el dedo, ni siquiera sé si de mi parte, digamos, he cometido errores, pero fijémonos que creo que somos de las pocas profesiones, oficios, increíblemente hermosos, y eso lo podemos discutir en otro momento, pero que tiene prácticamente cero costo la equivocación. Aún esa equivocación que tenga como resultado, como réplica, que alguien tome una decisión que puede afectar contra su vida. A mí me puso muy mal cuando, si bien es divertido el tema de la muerte de Shakespeare, digamos, y a todos nos causó mucha gracia y todos le cayeron con una brutalidad increíble a la colega del canal 26, yo creo que no le hace a nadie peor que a ella, digamos, no tener esa formación, la verdad que lo lamento, no saber quién fue uno de los principales exponentes de la literatura inglesa, perderse el amor, la pasión, digo, todo lo que hay en la obra de Shakespeare. Ahora, ¿a quién le hizo mal? ¿A quién le hizo daño? La estupidez, que quieren ponerlo en términos, digamos, más drásticos, que ella dijo de que acababa de... Bueno, a ella, a la formación de los periodistas. Ahora, me parece que eso nos resultó fácil entrarle y divertirnos con ella porque no tiene las espaldas y no ha tenido las espaldas para defenderse. Ahora, con cada persona que con dolo se ha sentado frente a una cámara, frente a una audiencia enorme, frente a un micrófono, a decir barbaridades, a debatir sobre las vacunas. Yo pregunto respecto de los protocolos. Miren, la OMS no permite un debate respecto de vacunas sí, vacunas no. Podés debatir qué vacuna, podés debatir los efectos de la vacuna, Nora lo sabe, Tarta lo sabe, muchos de los que están por ahí lo saben. Ahora, una discusión, ¿está Noé por ahí? Sí, también. Ahora, una discusión sobre vacunas sí, vacunas no, en un medio como la... No se permite, digamos, no está permitido. Ahora, acá lo discutimos libremente con un farmacéutico, con un representante de los farmacéuticos que dice cualquier cosa. Y eso se puede hacer. Digo, debemos ser de los pocos, digo, no quiero entrar con la colegiatura, ni con la mano dura, pero no tiene costo decir barbaridades, y las barbaridades que hemos escuchado no han tenido ningún costo, y cuando se ha intentado algún tipo de, no lo quiero llamar sanción, pero regulación, bueno, no te tengo que contar, Miriam, lo que pasó, y es un tema en el que, digamos, no sé, digamos, tampoco hasta qué punto me genera como mucho ruido, hasta qué punto meterme, y sobre todo porque se trata de algo vinculado al canal y para mí es sumamente incómodo. Pero yo creo que no estamos exentos, digamos, de esta impunidad que tanto criticamos, digamos, ¿no? Pero vos fíjate fíjense, que prácticamente todas las profesiones el cometer mala praxis tiene un costo muy alto para los médicos, para los jueces. Me pueden decir, no, los jueces son impunes. Bueno, sí, si se salen con las suyas son impunes, pero si no tienen un jury, tienen un juicio político, pueden ser destituidos. Nosotros nos podemos parar y decir cualquier cosa en el marco de una pandemia. Y además, como decía Nora recién, ya casi se trata de una cuestión de fe. A mí me da profunda tristeza que el periodismo deje de ser una cuestión de datos y pase a ser una cuestión de fe. ¿A quién le creo? Porque yo entiendo que Nora, por ejemplo, la pongo como ejemplo, tiene las herramientas como para poder distinguir a quién seguir, a quién leer, a quién buscar, quién publicó más papers que efectivamente puedan sustentar los dichos y llevarlo eso a un discurso a la gente. Ahora, muchos no tenemos las herramientas para hacerlo, y la población a la que nosotros le hablamos, nos dirigimos, le escribimos, realmente no la tienen. Entonces pasa a ser una cuestión de fe. Si me creen a mí,
si le creen a Tarta, si les gusta más, no sé, Longobardi a la mañana. Es una barbaridad, porque hay cuestiones que no se pueden discutir. Es como la temperatura, digo, voy a poner un ejemplo absurdo, pero no sé cuántos grados hacen ahora, pero ninguno de todos nosotros pondríamos a discutir si hacen 20, 19 o 18, porque lo dice el servicio meteorológico. Ahora, si después a cada uno le gusta más que haga frío, que haga calor, la banda del invierno, las bandas del verano, te gusta andar con el pulovercito, cada uno haga lo que quiera, digamos, interprete lo que quieran, vívanlo como quieran, pero el dato duro sigue siendo el dato duro y está perdido, digo, yo vuelvo acá al viejo fight, digamos, los hechos son sagrados y las interpretaciones son libres. Ahora, los hechos son sagrados, las vacunas curan, salvan vidas, las vacunas curan, salvan vidas. No te gusta esta, te gusta la otra, podemos explicar algo que no se termina de entender, de por qué no es obligatoria la vacuna, 1000 cuestiones hay para abarcar, pero me parece que estamos discutiendo la temperatura que te da el servicio meteorológico. Y realmente a mí me preocupa, me angustia y me frustra el periodismo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Romina. Y con respecto a lo que decías al principio, el efecto que causa, el efecto intimidante de los ataques en redes sociales, no te pasa a vos solo, es un fenómeno que está estudiado, y hay grandes políticas con una gran trayectoria, como por ejemplo Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que se retiró de Twitter dejando un capital político de más de 1 millón de seguidores y seguidoras. Es decir, las redes sociales se están tornando un lugar donde no se debate con ideas, sino que se reciben agresiones. Claro, pero digo, el impacto lo tiene también en lo que escribe Nora, lo que dice Tarta en la radio, lo que voy a decir yo, porque independientemente de que no me van a contestar a mí en la televisión, sé que eso va a replicar en las redes, y lo pienso 2 veces. La verdad es que lo pienso. Totalmente, porque el costo no puede ser tu dignidad y tu salud mental, obviamente. No. Muchas gracias, Romy. No, gracias a ustedes. Franco Torquia es periodista, graduado en Letras de la Universidad de La Plata, trabajó en Clarín, en la revista Eñe y en la Fundación Proa. Fue la voz en off y guionista del ciclo Cupido, panelista de Intratables y de otros ciclos televisivos. Desde el 2013 conduce en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires No se puede vivir del amor. Franco. Franco, estás muteado, como se dice, estás silenciado. Ahora sí, perdón. Ahí está, ahora sí. Gracias. Antes que nada, gracias por esta invitación, Miriam, y a todo el equipo de la Defensoría del Público. Estaba escuchando, por supuesto, atentamente. Para quienes como yo, somos unos cuantos colegas, trabajamos desde hace mucho tiempo a diario en cuestiones vinculadas a las disidencias sexogenéricas, o si se quiere, a la diversidad sexual. Un panorama así es casi como una especie de moneda muy corriente. Vivimos antes de la pandemia, desde mucho antes de esta pandemia, siendo por un lado, por supuesto, completamente minorizados, porque si hay algo sobre lo que el periodismo en general cree que puede opinar y siempre, es sobre la identidad de género y es sobre la orientación sexual de las personas y el modo en el que esto ha sido industrializado en el mundo como políticas públicas, ¿no? Da la sensación de que, me sumo a lo que decía Nora Bar hace instantes, no solamente uno no escucha determinadas cosas de parte de periodistas que hacen fútbol o que cubren deportes o de parte de profesionales que cubren política y economía. Muchas veces esos profesionales sin ningún tipo de formación y prurito también creen que están muy habilitados o en demasía habilitados a hablar de un conjunto de temas, una zona temática puntual que en el mundo hace décadas que tiene a sus profesionales y que tiene además su tradición en materia de formación, pero que aquí, repito, pese a el marco legal vigente en la Argentina, pese a la historia argentina de las últimas décadas en este sentido y demás, repito, la sensación que se tiene de parte de quienes trabajamos estas cuestiones siempre es la de que cualquiera puede opinar. Con la pandemia, las responsabilidades, por supuesto, se potenciaron porque a una especie de
debacle mundial, a una suerte como de angustia generalizada, había todo el tiempo, hay a diario, que sumarle los impactos específicos que esto tiene en sectores previamente ya castigadísimos de la población, como son la población LGBTIQ+, bueno, en la Argentina, y me atrevería a decir en parte, porque a eso me dedico, también en toda América Latina y en el mundo hispano concretamente. Esos impactos han sido y son catastróficos, han merecido políticas concretas de parte de la ONU y sobre todo de los sectores en la ONU y en otros organismos internacionales que estudian población LGBTIQ+, y bueno, los resultados que han arrojado y que siguen arrojando esos estudios son realmente alarmantes, repito, para una población que de por sí nace, crece y se reproduce independientemente de las leyes, en estado de alarma, en estado de marginación, en estado, diría yo, residualizado desde que nace. En este sentido, voy a contar una anécdota que me parece lo suficientemente ilustrativa como para poder avanzar, porque hay muchos compañeros y compañeras esperando. Miriam, a fines del año pasado, exactamente en el mes de noviembre, asesinaron en el microcentro porteño a Enzo Aguirre, que tenía 23 años, y que era un trabajador sexual. Rápidamente, quienes trabajamos en esto dijimos trabajador sexual. Quienes trabajamos en esto no somos periodistas de policiales, porque la diversidad sexual, de la misma manera que lo que rápidamente se dice hoy, perspectiva de género, y así se denomina, no tiene que perseguir, esto la Defensoría del Público lo sabe muy bien desde hace mucho tiempo, una matriz policial. Saber hablar con un comisario o saber hablar con un fiscal no significa conocer de travesticidio o saber efectivamente de diversidad sexual, no es lo mismo, para nada. Pero a Enzo Aguirre lo mataron porque Enzo Aguirre, que con 23 años perdió su trabajo en pandemia, había empezado a ser trabajador sexual. Y acá empiezan los problemas. Decimos trabajador sexual rápidamente. Perdón, Franco. Sí. Hola. ¿Me escuchás? Hola. No. Sí, te estoy escuchando. Pensé que tenías un problema con tu conexión, pero se trata de la mía. Okay. Así que si en algún momento se corta, después vuelvo a ingresar. Dale. Le pido al equipo que esté atento. Justo en este momento, conexión de internet inestable, dice. Gracias, Telecentro. No, bueno, a Enzo lo matan dos personas que previamente lo llaman por teléfono para tener sexo con él. Y fue realmente un caso, se transformó automáticamente en una historia lo suficientemente paradigmática de esto que la ONU ya había dicho, repito, y otros organismos internacionales también, que es que en buena parte del mundo, pero sobre todo en el sur global, el denominado trabajo sexual, o si quieren, la situación de prostitución, había crecido, está creciendo de una manera galopante en virtud de la pandemia. Esto, por supuesto, exento, lo reproduzco, de cualquier tipo de juicio moral o posición ideológica alrededor de la prostitución o del trabajo sexual. Yo conté esto, nosotros en el programa de radio hicimos unos cuantos programas alrededor del crecimiento del trabajo sexual a partir de la pandemia, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y a partir de Enzo, y he recibido muchos mensajes de muchos colegas, incluso he podido hablar al aire en alguna otra radio y demás, por esta situación, que se mostraban realmente sorprendidos, pero sorprendidos a un nivel como no se sorprenderían con otro montón de acontecimientos que forman parte de las agendas periodísticas en general. Entonces, en este caso, siempre las batallas son, sin, por supuesto, trazar ninguna victimización, pero las batallas son realmente muchas, y la sensación de irresponsabilidad lamentablemente es muy frecuente, no solamente en pandemia, lamentablemente es muy frecuente, repito, porque hay algo sobre lo que me gustaría reflexionar ad infinitum, que es lo que ya pregunté y con esto cierro. ¿Por qué todo esto sigue siendo materia opinable para cualquiera? ¿Y por qué rápidamente los periodistas que hacemos diversidad sexual somos analogados o somos sinónimos de activistas? Algo que no le va a parecer, nunca le va a pasar a un periodista que hace política ser denominado
político. Nunca le va a pasar a una especialista en economía ser llamada política. A quienes hacemos diversidad sexual rápidamente se nos arrincona, porque es lo mismo insistir con determinadas causas que tratar efectivamente de que se logren, que tratar de cubrirlas profesionalmente. Ahí hay una madeja que para el tiempo presente va a ser cada día más importante, porque esto se sobreimpone a nosotros. Estas agendas van logrando peso específico independientemente de las decisiones corporativas de cubrir o no cubrir, que por cierto son muchas. Eso. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias, en serio. Ahora entra Noelia Barral Grijera. Noelia es periodista especializada en política, es licenciada en comunicación social, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde es titular de la Cátedra Televisión. Conduce todas las noches junto a Gabriel Sued, IP Noticias, edición central, y es columnista de política en Pasaron Cosas en Radio con Voz. Gracias, Noelia. Un placer estar acá, muchísimas gracias por la invitación, y además el panel que armaron es realmente un lujo. Les pido disculpas de antemano si hay un poco de ruido ambiente. Estoy en el canal porque, bueno, el programa empieza en un ratito y ya estamos en la producción. Me tomé estos minutitos para charlar con ustedes. Bueno, muy interesante todo lo que van exponiendo los y las colegas, y me quedo con esto que decía Franco, ¿no? Es cierto, a nosotros no nos dicen políticos. A veces igual cuando nos salimos un poco de los intereses que gustan, nos dicen militantes, no nos dicen políticos, ¿viste? Pero siempre hay algo ahí para enrostrarte, o el sobre, ¿viste? Siempre algo tienen, pero es cierto, cuando te salís del canon, de la norma, por algún lado, viene. Yo voy a aprovechar voy a tratar de respetar el tiempo, igual ya empecé tangenteándola, pero quiero aprovechar para hablar de algo que a mí me preocupa hace un tiempo y que por suerte pude volcar en un texto que salió publicado en un libro que compiló Reinaldo Sietecase, que se llama Periodismo, Instrucciones de Uso, que salió ahora en los últimos meses. Hay un tema que viene generándome preocupación porque lo veo en mi práctica cotidiana, la veo en la de mis colegas, y creo que impacta muchísimo en la calidad del periodismo que tenemos, y a largo plazo impacta también en la calidad del debate público que tenemos. Y tiene que ver con la precarización laboral. Reinaldo me convocó a escribir sobre precarización en este libro, y pude sistematizar varias ideas en las que venía pensando desde hace un tiempo, y ponerlas en relación también con cosas que están pasando en otras partes del mundo y con cosas que está relevando nuestro sindicato de prensa, el CIPREVA. Básicamente lo que yo veo hoy es que la mayoría de los periodistas necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes, y eso termina impactando en la calidad del periodismo que hacemos, porque no tenemos tiempo para generar buena calidad de la información, no tenemos tiempo para chequear datos, no tenemos tiempo para encontrarnos con fuentes, para conversar. Los medios no están dispuestos a pagar, ni siquiera te digo un viaje para ir al lugar de los hechos y hablar con los protagonistas y buscar la información. Te digo a pagarle a un periodista para que se tome 2 o 3 días sin generar una nota y simplemente estudiando un tema y analizándolo y conversando con fuentes y metiéndose en el tema, no. Hoy por hoy, ser periodista y entrar a una redacción significa que te sienten en un escritorio y que durante 7 horas tengas que estar generando nota tras nota, y que tu productividad se mida en clics, en la cantidad de clics que generan esas notas. Y eso, por supuesto, que impacta en la calidad de la información que generamos, que consumimos, que circula, y por supuesto que impacta en el debate público. Y
es obvio que es algo que sucede no solo en nuestro país, es algo que sucede a nivel global, es algo que está afectando a las democracias a nivel global, el empobrecimiento del debate público a raíz de esto. Hay algunos caminos que algunos medios, algunos periodistas, algunas audiencias están explorando para paliar esta situación. El camino tal vez más recorrido para nosotros en Argentina es buscar audiencias activas, audiencias que sepan qué profesional elegir, qué medio elegir, dónde leer, cuándo, de dónde desconfiar, qué preguntarse, incluso audiencias activas económicamente que aporten a los medios que quieren consumir, pero me parece que a largo plazo es un camino que se va a quedar corto y que, bueno, que delata un problema que nos va a perseguir y que es sistémico, que va muchísimo más allá de nuestro país y al que en algún momento, bueno, en otros países están buscándole solución a partir de, por ejemplo, discutir con las grandes plataformas de Internet que reciben tráfico gracias a lo que generamos nosotros como periodistas. Recién Romina recordaba, bueno, el paso en falso de esta colega de Canal 23 con la muerte de Shakespeare. Eso a Twitter le generó 24 horas de tráfico, y eso para Twitter fue gratis absolutamente, y bueno, en otros países están empezando a discutir cómo las plataformas que viven del tráfico que les genera el periodismo empiezan a aportar un poco para poder recomponer un poco la calidad del periodismo que hacemos, que consumimos y por supuesto que circula para mejorar también la calidad del debate público. A los que les interese, Ciprueba hace la encuesta todos los años, los números son paupérrimos, los periodistas freelance cobran todos por abajo, no sé, 90% abajo de la línea de pobreza. Los periodistas que tenemos la suerte de estar en relación de dependencia también estamos en una situación realmente muy mala. Todos en general con 2 o 3 o más trabajos para llegar a fin de mes, y me parece que esa es una situación que no debería sernos natural porque termina haciendo que hagamos un periodismo cada vez peor porque no tenemos tiempo y porque, bueno, en el tiempo que le podemos dedicar está mucho de la base de la calidad de lo que hacemos. Eso es todo. Muchísimas gracias, Noelia. La verdad es que reconozco que algunos que tenemos algunos años más que vos acá, vivimos una suerte de época de oro, donde pasaba algo en Moscú y nos mandaban a Moscú, pasaba algo en Ecuador y nos mandaban a Ecuador, participábamos en programas de investigación que no tenían plazo, es decir, se publicaba la investigación cuando se alcanzaba la excelencia de la prueba. Y eso creo que no está pasando y se nota mucho. Vos sabés que solo un comentario breve más. Es muy frustrante porque hoy las herramientas que existen son inéditas. Hoy tenemos las herramientas que no existieron nunca para hacer un periodismo como nunca se hizo. Pero no hay plata para financiar ese periodismo. Y bueno, es muy frustrante y bueno, termina recayendo todo en el lomo de los precarizados, ¿no? Gracias, Noelia. Ahora es el turno de Mario. Mario Giorgi es periodista y locutor nacional egresado del ISER, fue director ejecutivo de Radio Nacional Argentina, secretario de la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentina, ARUNA. Actualmente es vicepresidente de la Radio Internacional Universitaria, es director de medios del Consejo de Medios Audiovisuales de la Universidad Nacional de Avellaneda y conduce en Radio Nacional con Federica País Radio País. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias Miriam, gracias a la Defensoría también por esta
feliz oportunidad de poner al día un poco algunos elementos que estas conversaciones previas de las compañeras determinan, y los compañeros determinan casi una síntesis de lo que uno está observando y sucede primero en la profesión y después en la magnitud extraordinaria de la pandemia, que es un elemento que yo creo que hay que tener siempre en cuenta, porque esta generación nuestra, salvo los diarios y en todo caso la primitiva radio, no hay nadie que cuente qué fue la gripe española en el año 1918 como para poder tener una certeza de la praxis. Por supuesto hay documentos, pero el desarrollo, el campo, es complejo. Mira, yo un poco para aseverar que tenemos algunos años, quiero decirte que mi primer programa de radio lo conduje cuando Perón era presidente, vivía Rodolfo Walsh, la Escuela de Periodismo en La Plata estaba en la calle 44, y se estaba estableciendo en Ensenada el polo petroquímico en los primeros 70, que fue objeto de primer acercamiento que tuve para buscar a alguien que explicara por qué el progreso, o lo que se presentaba como progreso, tenía un riesgo fundamental con el tema de la salud, a partir de señoras que descolgaban las sábanas de la ropa, que dejaban a secar y la sacaban llena de pequeñas partículas negras y otro tipo de efectos contaminantes. Pues en ese momento, bien dice Noelia, aunque yo discrepo en algún momento con el tema del 2 o 3 trabajos, porque más o menos creo que todos hemos tenido que atravesar 2 o 3 actividades con mayor o menor felicidad. En ese momento había especialistas periodísticos, pero no había una formación en materia científica respecto de a dónde ir a preguntar, y los científicos en realidad eran tipos que estaban encerrados en sus laboratorios, poco amigos de exteriorizar y mucho menos de opinar, y tantas veces uno iba que finalmente se distorsionaba. A mí me parece que el fenómeno hoy es una gran cantidad de información, escasísima cantidad de conocimiento y el quiebre de algunas barreras de contención que no es producto de la pandemia, sino fueron escalonadas a partir del paso del tiempo. Por ejemplo, en la época en que fue moda en Estados Unidos y Europa tener manuales de estilo, los medios argentinos, sobre todo los gráficos, adoptaron en los 90 manuales de estilo que quedaron obviamente frente a la realidad que todos están contando, virtualmente pulverizados. Y yo diría que van en ese camino también algunos códigos de ética de organismos nuestros, el mismo código de ética de la UNESCO, si querés ir un poquito más arriba, en función de una realidad que es haber dejado de lado, sobre todo los medios, los principios periodísticos, y haber depositado en el tipo, o la tipa, o el tipe periodista, la responsabilidad de hacer uso o no de su condición ética o de persona ética, porque si uno tuviera que reglamentar deontológicamente el periodismo, estaríamos ejerciendo censura. Entonces lo que debemos voluntariamente es tratar de aceptar que en esas condiciones lo que va a sobrevivir es la voluntad de la ética. Ahora, el fenómeno es que esa voluntad de la ética no necesariamente está en condiciones de convivir o tiene empatía con el medio. Y ahí es donde empieza, me parece, la gran involución. Yo creo que en esta época periodísticamente es riquísima, mediáticamente es pobre. Creo que hay en la vocación nuestra, que se despertó hace muchos años, tener efectivamente las herramientas con las que contamos, el acceso a la información, determina que si hubiéramos tenido otro escenario, desde ese punto de vista, sobre todo el rol de los medios en función del cuidado de la figura del periodista y no de casi uso y tire de cada uno de los trabajadores de prensa, podría haber estado mucho mejor el panorama presentado. Es cierto que hay una primera aparición de la búsqueda nuestra de respuestas más o menos y certezas, cotejando información, coincido con Nora Bar, la forma de comunicar la ciencia también asume roles de interés de acuerdo a quién sea el que las emite. Pero si hubiera
trabajado un poco más. Yo recuerdo que en el caso de la gripe H1N1 en el año 2009, también una pandemia menos cruel que esta que estamos atravesando, también hacía el periodismo afirmaciones insólitas. Esto de discutir la vacuna. Está corroborado en el planeta que la gente que se vacuna vive mucho más que si no nos vacunáramos, que la edad promedio de vida serían 40 años. Empezamos a discutir la vacuna, comenzamos a discutir las calidades de la vacuna y uno se preguntaba, por viejo primero, si alguna vez se nos ocurrió preguntar a los que nacimos en el año 55 si algún compañero de ruta a los que la fusiladora le sacó el cronograma de vacunación antipoliomielítica está siendo referente hoy para contarnos lo que pasa con el uso o no uso de la vacuna. Entiendo que es un momento complicado para el periodismo, por esas razones y por las reglas del juego establecidas, y porque más allá de la grieta o estas contradicciones que automáticamente van apareciendo, hay un fenómeno que es el de dar como verosímil toda la circulación informativa que pasa por todos los canales, canaletas y canalitos de las redes sociales. Y allí es donde me parece que tenemos que poner el acento. Es cierto, debiera tener el periodista, sobre todo el que hace investigación, tener los tiempos lógicos necesarios para poder sondear, buscar, cotejar fuentes y producir. Y además es cierto también que dentro de las posibilidades profesionales, y lo digo con mucho respeto, no debe estar en la exigencia editorial de muchos medios, hasta esta pandemia, la figura del periodista científico. Es mucho más fácil manejar la actualidad, la dinámica de la primicia, la cobertura, la llegada primero sobre la desinformación, que el trabajo un poco más profundo y al mismo tiempo fecundo de los procesos de investigación. Es un escenario de discusión abierta, pero insisto, muy rico para mí. No sé si parezco tontamente optimista, pero desde el punto de vista periodístico yo creo que abre una gran cantidad de posibilidades que debe tener su correlato en las posibilidades también del desarrollo de los medios. Y en ese marco me parece que aún en la pandemia no está mal que la Defensoría congregue este tipo de pensamiento, de vamos a disentir, donde tendremos seguramente muchas dificultades para sacar una fumata blanca, pero concretamente me da la impresión que el gran esfuerzo sobre esta modificación de la realidad de la profesión en el escenario de la pandemia está sobre la carga de la organización de los periodistas per se y no de esperar graciosamente que nos llueva el maná del cielo mediático que nos diga, muchachos, este es el camino, hay que ir por acá. La pandemia ha permitido a muchos de nosotros reencontrarnos con la cuestión más pura de la profesión, que es tratar de buscar al segundo, tercer y cuarto infectólogo o al médico correspondiente o al enfermero, en el caso del territorio y del campo, para tener más o menos la posibilidad de ponderar el peso real y específico por sobre una discusión superficial que muchos han tratado y que dejó de lado esa certificación profunda del lado de la ciencia y también del lado de la realidad de la gente, que en todo caso es la que recibe la segunda inoculación esperando la vacuna, que es la del miedo, que prometen una solución de corto plazo frente a la calidad o no de una vacuna y no necesariamente dar una respuesta para llevar tranquilidad a gente que además ha perdido su empleo, ha perdido la posibilidad de desarrollar su actividad profesional, y en ese sentido los periodistas tenemos también que agradecer este privilegio de cierta esencialidad que nos permite seguir trabajando, seguir circulando, pero que además nos obliga a buscar lo verosímil, acercarnos un poquitito, no mucho, porque a veces es difícil, a la verdad. Muchísimas gracias, Mario. Y en este sentido, acabamos de sacar un comunicado en la Defensoría pidiendo, respaldando a CIPREVA y pidiendo que se vacune a los periodistas, por lo menos a los cronistas y camarógrafos de calle, que están ahí en la primera línea y muy expuestos, en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Ahora es el turno de Jorge, el doctor Tartaglione,
que trabaja como médico cardiólogo desde hace más de 30 años, es presidente de la Fundación Cardiológica Argentina y coordinador médico de la campaña nacional de reanimación cardiopulmonar que se hace en las escuelas dependientes del Ministerio de Educación de la Nación. Desde 1999 se dedica a la comunicación de temas de salud. Lo hizo en diversos programas, como el noticiero de Telefe, y fue conductor y realizador de los ciclos Emergencias 24 horas, Código de Tiempo, 80 pulsaciones y Doctor Vida. Además fue columnista durante 7 años en los programas de radio de Mario Pergolini. Es columnista ahora en el programa La Inmensa Minoría de Radio Con Vos y en Cortá por Lozano, producido por Verónica Lozano. ¿Cuánta gente que trabaja en Radio Con Vos? Les quiero agradecer, estoy muy agradecido por estar con ustedes y desearles feliz día, porque yo no soy periodista, yo soy médico asistencial, y hace 20 años decidí expresar lo mismo que hago en mi consultorio para una persona. Dije, lo puedo hacer para la gran comunidad. Y para la cual traté de entrenarme lo máximo posible como para poder llegar. Como yo no soy periodista, trato de no contar lo que pasa, porque ustedes son los que cuentan lo que pasa y lo pueden opinar. Mi idea y mi objetivo de estar en los medios de comunicación es cambiar conductas. Es lo único que me interesa. Y es muy, pero muy difícil. ¿Qué significa esto? La gente está sobreinformada en salud. Por lo general, si vos le preguntás a alguien si el colesterol hace mal, la presión hace mal, o si se tiene que lavar las manos, o hacer un montón de cosas, lo sabe perfectamente. El tema es cómo vos lográs que esa persona cambie una conducta para poder hacerlo. Es lo más difícil de todo. Esta pandemia, en febrero del año pasado, yo empecé a recibir contactos de los que habían sido residentes míos, que estaban en Bérgamo y en Barcelona, y me contaban cosas espantosas y yo no lo podía creer. Y ahí empecé a ver qué era el coronavirus. Son todos cardiólogos y atendemos. Y me decían, mira, los pacientes se mueren como pajaritos en Bérgamo. Y yo decía, esto no puede ser. No puede ser porque no lo podemos creer. Bueno, la realidad que empecé a ver y decir, ¿cómo yo logro para que esta información llegue y se pueda cambiar esa conducta? También hay que entender que la palabra que nosotros utilizamos es muy importante. Y aprendí que la palabra del médico tiene un peso tremendo y que no sé quién me dijo, la palabra del médico y de lo que vos estás informando es cosas de vida o muerte. Tengo un ejemplo que a mí me costó muchísimo. Yo estaba con Mario haciendo una columna sobre, o sea, me decía, mira, ustedes curan la caspa, pero no pueden curar el cáncer en su momento, y esto me pasó con Reinaldo también. Y yo decía, no, hemos avanzado un montón, y me dicen, no sé si Reinaldo me dice, pero el cáncer de páncreas no. Y yo dije, bueno, eso cuesta, le dije, no había una solución. Cuando yo salí y bajé, porque estábamos en Vorterix, había un hombre en la puerta esperándome, preguntándome por qué yo había dicho que el cáncer de páncreas no tenía solución. La magnitud que tiene la palabra del médico y el impacto que tiene en una sola persona va para un lado o para el otro. Si yo logro mañana que una persona se vacune, yo logré el éxito. Logré lo que yo quería. Si yo logro que una persona que vive en una casa multigeneracional, vive padre, madre, abuelos y hermanos en el mismo lugar, logre tener una conducta de sanidad, yo logré el objetivo. Lo que pasa es que esta pandemia generó que muchos médicos ingresen dentro del sistema y politicen muchas cosas. Entonces eso no nos hizo bien a los que nosotros tratamos de generar. ¿Por qué yo como médico voy a sentarme en la pantalla de televisión y voy a decir la culpa la tiene el gobierno porque no hay vacunas? ¿Qué sirve eso? ¿O por qué puedo tener un médico en el canal La Nación que constantemente está enojado con todo el mundo? ¿Cuál es la función? No es función de médico, es función de periodista, o de lo que sea, pero no es una función que tiene que tener un médico de cambiar conductas. No critico esa actitud, sino que yo digo, bueno, yo como médico tengo que estar acá para decir, lograr que alguien cambie. Tuvimos un montón de problemas en la comunicación, que a mí me afectaron. Si vos tenés a alguien que ingiere dióxido de cloro en la pantalla, es un pelotazo. Si vos vas, la vicepresidenta de la Nación, al Congreso,
Sin barbijo es otro pelotazo que me cuesta remontarlo un montón. Si Macri se va a vacunar a Miami, bueno, se va a vacunar a Miami. Si otro dice, yo me voy a vacunar porque me llamo Zanini, todo eso genera que vos te cuesta un montón poder remontar y crecer en lo que vos querés hacer. Yo quiero ser corto porque es el día de ustedes, pero esto es la realidad. Lo que yo veo es que hemos tenido una falta de coordinación, mucha falta de coordinación, en lo que es la política de salud, en el cual, ¿cómo yo comunico que la PCR para el contacto estrecho fuera de un lado de la General Paz se hace de una manera y de otro lado de la General Paz se hace de otra manera? ¿Cómo? O sea, son tantas las contradicciones y lo difícil que es. Yo recibo no sé, una cantidad de consultas por día, en el cual yo remito que cada uno vaya a su médico cabecera. Mi función es otra, yo quiero que mi función sea otra, también es lo de realidad. Genera mucha confusión, genera angustia, genera tristeza. El hecho ahora de la vacunación, que la de AstraZeneca me va a dar trombosis, que me va a matar, que no la tomé, que no va a llegar la Sputnik, la gente sufre de verdad. O sea, esta es mi función, es diferente a lo de ustedes. La gente te llama y te dice, sufre, no que el plasma sirve para una cosa y el plasma no sirve. Eso es lo que yo vi y lo que estoy viendo. Yo tengo que lograr que la gente hoy se vacune. Tengo que lograr que si una docente sale en Santa Cruz a putear contra la vacuna y que la culpa la tiene Bill Gates, que no impacte demasiado en la gente. Es la única función que yo tengo. Yo recibo información de todos ustedes, la veo, la busco, veo cómo transferirla, el tono que le tengo que dar, qué tono empático que puedo tener. Mi objetivo no es pelearme con nadie. ¿Para qué me voy a pelear? ¿Por qué voy a discutir para tener un título en Diario Clarín que diga, salga un médico infectólogo que es muy conocido, que dice, no, la culpa la tiene? ¿Por qué me sirve esto? ¿Qué es la ganancia que hacemos? O que salga con Rod Stoll a hablar en contra de todo lo que está haciendo. No suma. A mí particularmente, a la gente no le suma, le genera carga de angustia. Esa es mi función hoy en los medios de comunicación. Nos ha costado muchísimo, yo creo que la falta de coordinación, la mala comunicación del gobierno, que a nosotros también nos sirvió porque te dicen una cosa, te dicen otra, y la falta de un liderazgo y la unión política, porque miren lo que pasó con las escuelas, es un despelote. Entonces la gente se confunde y se arma una discusión que vos como decís, ¿cómo yo hago para que no lleve a su hijo al colegio y tenga miedo de llevarlo, o el que lo quiere llevar, o el que no quiere llevar? Eso genera, desde el punto de vista médico-sanitario, de comunicación y de prevención, graves problemas. Nos resultó graves problemas y la tenés que remontar. Yo creo que no hay que aflojar y que hay que seguir en forma empática, con un tono cordial, que la gente lo entienda, que lo entiende el ABC1, que lo entienda el que vive en un multigeneracional, y tratar de que esto sea lo más sutil posible, entre líneas, y que de a poco cambie, que esa conducta que tiene lo cambie. Si a mí me dice, mira, y con esto termino, si yo quiero darme la AstraZeneca y tengo un miedo, yo hoy he recibido 60 consultas sobre la AstraZeneca y los trombos, que por qué no lo da Chile, por qué la da Chile, tremendo. Yo tengo que responderle a esa gente, por lo menos sugerirle que la haga. Le tengo que decir, mirá, ¿qué le tengo que decir? El gobierno no lo dice, pero yo tengo que decir, ¿qué pasa? ¿Vamos a seleccionar los pacientes con AstraZeneca para que se vacunen? ¿Pero quién lo tiene que decir? ¿Entendés? O sea, como hicieron en otro lado del mundo. Es muy complejo. La situación es compleja. Vuelvo a repetir, yo agradezco a todos los medios de comunicación que nos dan espacio para poder comunicar salud. Y esa es la idea, lograr que una persona se cuide un poquito más. Gracias a ustedes y muchas gracias por el espacio. Gracias, doctor. Ahora viene Ernesto Tenenbaum, que es periodista, licenciado en psicología y escritor. Es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ernesto conduce todos los días, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Qué buen nombre. El Radio con Vos. Y los sábados a las 22 con María O'Donnell, conectados en la pantalla de CNN en español. Además, escribe semanalmente en Infobae. Ernesto. Bueno, primero, feliz día a todos. Gracias por la invitación. No sé si está bueno, cuando yo elegí el nombre de ahora quién poder ayudarnos, mi mujer me dijo, es demasiado largo para decirlo varias veces cada día. Y tenía razón. Por eso yo siempre digo, y no digo el nombre del programa porque me trabo y qué sé yo.
Yo les voy a contar así como hizo Jorge un poquito cómo siento que es mi trabajo, porque estamos intercambiando entre colegas, cada uno su punto de vista, sin un temario específico. Y yo hace poco vi una película tiernísima que me encantó, que se llama Noticias del Gran Mundo. No sé si alguno la vio. Noticias del Gran Mundo es una película que tiene como protagonista a Tom Hanks, que es uno de los actores para mí que a mí más me conmueven. Y básicamente trata de un señor en Texas, un ex soldado de la guerra civil. Texas había sido del sur, o sea, derrotada en la guerra civil norteamericana, y él andaba a caballo de un lugar a otro contando noticias. Y entonces la gente se reunía, él cobraba alguna moneda por eso, y él iba contando noticias con cierto encanto. Metía alguna noticia polémica, metía alguna noticia graciosa, metía alguna noticia... y la gente no tenía como, no había diarios que llegaran a esos pueblos todo el tiempo, con lo cual se reunía mucha gente. La gracia que tiene la película, y no les voy a spoilear más que eso, es que él se encuentra en ese devenir con una chiquita de origen alemán que había sido raptada por un grupo de una comunidad indígena cuando era muy chiquitita, era bebé, y ahora estaba sola y habían destruido los blancos de la comunidad indígena, entonces ella era una alemana que no hablaba inglés, y él la encuentra sola y trata de llevarla al lugar, y entonces en el medio de las noticias está la relación entre él y esa nena. Está en Netflix. Yo tuve la suerte de verla, es tiernísima y es divina. Y yo siento que un poco cuando la vi, sentía que por lo menos en radio, después en gráfica o en tele es otra cosa. Nuestro trabajo es ese, es que vos todos los días hay un montón de gente, o mucha o poca, depende del lugar, que te escucha y vos le estás contando noticias que por ahí ellos no ven con el detalle que vos lo ves, o no lo ven con el enfoque que vos lo ves, o no lo ven con el nivel de obsesión que vos lo ves. Entonces todos los días uno hace un relato contándole a un montón de gente qué es lo que parece que está pasando. Y cada cual lo cuenta como le parece, qué sé yo. Es muy difícil, a mí me cuesta mucho evaluar cómo lo cuesta el resto de los colegas, primero porque no tengo tiempo de ver cómo lo cuenta el resto de los colegas. Escucho a algunos un ratito, como supongo que otros colegas me escuchan a mí un ratito, y no mucho más que eso. Y después porque en general, creo que una forma, por lo menos que yo entiendo el periodismo, y lo digo con mucho cuidado porque es como lo entiendo yo, no creo que los demás tengan que entenderlo de la misma manera, pero me mueve más la curiosidad que el juicio moral. Me interesa cómo funcionan las cosas, me interesa qué es lo que está haciendo uno, qué es lo que está haciendo el otro, preguntarme por qué lo está haciendo, cómo funciona. Entonces, pero también me pasa cada vez más con la política. ¿Por qué están haciendo lo que hacen? ¿En qué creo que se equivocan? ¿Estarán equivocándose como yo pienso? ¿O por ahí es lo mejor que pueden hacer en determinadas condiciones? No sé, me mueve más eso, la curiosidad que el juicio moral sobre los demás. Aunque naturalmente tengo mis opiniones y creo que las digo y qué sé yo, pero siempre tratando de que no sean escuchadas como una mirada terminante, taxativa, indiscutible, sobre cuál es el bien y cuál es el mal en la profesión, en la política o en lo que sea. En estos tiempos, ese trabajo de contar noticias del gran mundo se ha vuelto muy difícil, porque uno cada día, la radio tiene mucho de acompañamiento, de estar cerca de la gente, de ayudarla a vivir un poquito mejor, y cada día está contando muertos, enfermos en terapia intensiva, soluciones que no llegan, una historia que parecía terrible pero corta y es terrible pero larguísima, la esperanza que uno imagina que está pero no termina de aparecer, el miedo que anda dando vuelta todo el tiempo. Entonces se transforma en un desafío en el cual yo me siento bastante identificado con lo que dijo Jorge recién, que hay que elegir permanentemente el tono, de cómo hacer para que un programa de radio no pierda algarabía, ni alegría, ni ironía, pero al mismo tiempo que esa alegría, algarabía, y no va a olvidar lo más importante que está pasando, que es que la gente se está muriendo, o que mucha gente se está muriendo. Al mismo tiempo que el mensaje de cuidarse llegue permanentemente, que al mismo tiempo uno sea lo más fidedigno posible a la información que uno maneja, sin hacer daño, y encontrar ese punto de equilibrio exacto entre, che, acá hay algo que no me cierra, pero si lo digo hago daño, lo digo, no lo digo, cuándo lo digo, y bueno, es un equilibrio muy inestable, el cual uno a veces yerra, y a veces no, y a veces es más preciso. Tratar de vivir estos momentos difíciles con ternura, con
a ver no perder la empatía, que del otro lado hay gente que la está pasando realmente muy mal, y que por ahí gritar verdades, o pelearse con otros, o ponerse más nerviosos, y qué sé yo, por más que uno a veces tenga ganas, porque yo tengo ganas, y porque uno está muy cansado, y uno es parte de la neurosis que estamos, o del esfuerzo psíquico enorme que nos toca a todos con esto, y entonces se pone nervioso y quiere echarle la culpa a alguien, pero en la medida que nosotros podamos, porque somos seres humanos, deberíamos poder evitar esto. Entonces todos los días a mí se me ocurre eso, qué contar, cómo ser amable en la manera de contarlos, cómo ser humano. Yo cuando prendo la tele y hago zapping y veo gente gritando, no importa lo que griten, a mí me hace daño a mí personalmente, me parece que le hace mucho daño a la profesión, me parece que el grito puede generar rating, pero no ayuda en nada a contar, y mucho menos a la gente a pasarlo un poco mejor. Y en base a eso, bueno, ir desarrollando nuestro trabajo, que en todo caso, qué sé yo, qué hacen los demás. A mí me parece que yo soy muy liberal en eso. Yo creo que no sé, el libro que más me puede ofender a mí es Mi Lucha, pero jamás prohibiría Mi Lucha. Creo que si el nazismo vuelve a un país, no depende de que se venda un libro o que no se venda. Si se vende, puede venir a un país el nazismo sin que exista ese libro vendiéndose, y puede no venir si se vende. En eso yo soy muy liberal. Sí, soy liberal en parte porque sé que las personas que piensan distinto a mí tienen más posibilidad de prohibir las cosas que las que tengo yo. Entonces prefiero establecer el criterio de que no se prohíba nada para que no termine pasando que prohíben lo que yo quiero leer en lugar de lo que yo prefiero que no circule. Entonces me parece que eso, lo primero que yo tengo para decir es eso, cómo es mi trabajo y cómo creo que tiene que ser. Creo que distintas personas tendrán distintas opiniones sobre qué es tergiversar datos, o sobre quién tiene la autoridad para hablar y quién no. Yo no tengo una opinión terminante. Creo que a veces tergiversan los unos, a veces tergiversan los otros. Trato de hacerme una idea lo más cercana posible hacia quiénes son personas serias en esto y quienes tienen pasiones muy involucradas que hacen que los datos no se den de manera fidedigna, pero a veces también me equivoco. Y entonces, no sé, vivo este periodo así como lo estoy contando, lo vivo con muchísimo dolor y con muchísimo compromiso, con la idea de contar cosas que hagan bien sin dejar de contar las cosas que están pasando. El otro día teníamos, dilemas que se me aparecen todo el tiempo. Hay una historia que es tremenda, pero es historia de estos tiempos, que es cómo se está despidiendo la gente en las terapias intensivas. Y yo le vengo dando vuelta hace mucho tiempo, ¿cuento o no cuento esto? Es decir, hablo con gente porque hay oyentes que me puedan contar esto o no. Y es una historia, para un periodista nosotros trabajamos de eso, y es una historia fuerte de este momento, pero es una historia que voy a amargar mucho a la gente que lo escucha, entonces al final decidí no contarla, y no sé si está bien, la verdad que no sé si está bien. Cuando se discute el tema de las vacunas, por supuesto que la discusión sobre si las vacunas sirven o no es una discusión como, no sé, medieval. Las vacunas sirven, claro que sí. Después hay toda una discusión, particularmente en la Argentina, así como en otros lugares se dio con AstraZeneca, en otros lugares, en Chile se está dando mucho con la vacuna china, que se vacuna a todo el mundo y los datos no ceden. Era muy natural que en la Argentina se dé respecto de la vacuna Sputnik. Y cuando se plantea esa discusión, uno se encuentra con muchas discusiones en Argentina entre dos fuegos. Gente que te dice no podés discutir eso porque discutir eso es matar gente porque sembra dudas. Y otra gente que dice la vacuna Sputnik es una porquería y entonces uno escucha gritando a las dos hinchadas y uno empieza a ver, acá hay dudas que se pueden plantear, pero cómo se las plantea sin generar muchísima inseguridad o desprestigio una vacuna que podría servir, qué sé yo. Me pasa hoy, por ejemplo, hoy Infobae publicó una nota en base a un informe del Ministerio de Salud que dice que desde que se empezó a aplicar la vacuna, o sea, alrededor del 1 de febrero hasta el 15 de abril, hubo 3.100 muertos vacunados con la primera dosis, sobre 7.800.000 inoculados. Un cálculo muy sencillo, mirando la cantidad de muertos totales que hubo en ese momento, da que pareciera haber una incidencia mayor de muertos entre los vacunados con una dosis que con el resto de la población. Y estoy trabajando en eso hace horas, y yo no voy a hablar de esto en los próximos días, pero me genera la duda, ¿hasta dónde abro la discusión sobre ese número? Ya pedí el informe, estoy esperando que me llegue, le pregunté a 20.000 personas, este número no me cierra. Bueno, ¿cómo se cuenta eso? Bueno, para un periodista son dilemas muy dramáticos,
Pues si vos das un paso en falso respecto de esto y contás algo que no es correcto, estás dando a entender que una vacuna no sirve, estás haciendo un daño muy grande. Ahora, si es cierto y no lo contás, no estás diciendo que por ahí la vacuna con la primera dosis protege mucho menos de lo que decís, lo que se está planteando públicamente, y estás no protegiendo a la gente. Bueno, con este tipo de situaciones nosotros convivimos todo el tiempo. Y me parece que frente a esto lo único que uno puede tratar es primero trabajar mucho, chequear, rechequear, hablar con fuentes, volver a rechequear, no hablar antes de estar seguro de lo que uno dice, o por lo menos eso es lo que entiendo yo que hay que hacer. Ni siquiera puedo ser taxativo tampoco en eso. Por eso, trabajar mucho por un lado y después tener una buena fe, pero sí fanática de la buena fe. Es decir, yo estoy haciendo cosas porque quiero hacer el bien en esto, y no hacer un daño ni para defender al gobierno, ni para atacar al gobierno, ni qué sé yo, ese valor a atacar un gobierno o defender un gobierno no debería ser de nosotros los periodistas, debería ser de, no sé, los que militan para acá, para allá, qué sé yo, que todo el derecho del mundo, pero no es la manera en que yo entiendo el periodismo. Nada, mi aporte en este contexto tiene que ver con esto, contarles cómo yo entiendo mi laburo, cómo trato de hacerlo, cómo a veces no lo logro, muchas veces no lo logro, cómo lo vuelvo a intentar de nuevo, y con el espíritu tanto anímico como periodístico con que lo encaro. Espero que sirva de algo, y les vuelvo a decir feliz día a todos mis colegas que están aquí conmigo. Feliz día a todos y todas. Muchísimas gracias por haber participado. Ahora tenemos un rato, antes del próximo panel, para charlar entre nosotros. Hay una cosa que me preocupa y que mencionó como al pasar Nora, y que se vincula un poco con esto que decía recién Ernesto. ¿Qué pasa cuando una autoridad, alguien en que nosotros confiamos científicamente, como un premio Nobel, desacredita la vacuna? Vos lo mencionaste al pasar en tu intervención, Nora. ¿Qué pasa cuando un peso pesado de la ciencia sale a decir algo? Perdón, no sé quién creo que sos vos, Noelia. Sí, perdón, me tengo que ir porque estoy ya en la antesala del programa. Pero gracias. Muchas gracias por haber estado. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado. Ya tengo una paciente esperándome que me va a matar. ¿Me escuchás? ¿Cómo? Tengo una paciente esperando. Ay, sí. Bueno, muchas gracias. Es un placer escucharlos. Perfecto. A Ernesto, a todos, la verdad que les agradezco enormemente y pido mil disculpas. Gracias. Gracias, Jorge. Hasta luego y gracias de nuevo. Te decía, Nora, ¿qué hace uno con, por ejemplo, las declaraciones de Montagnier? Para dar un ejemplo concreto. Bueno, ¿cómo se enfrenta uno con eso? En la ciencia uno nunca se basa en una persona que sola se opone contra el consenso. La ciencia no la hacen individualidades. La ciencia avanza por consensos. Yo entrevisté hace muchos años a un físico que decía que él, bueno, no estaba seguro, pero escribió un libro sobre eso, que parece que había encontrado, que parecía que había cosas que podían ir más rápido que la velocidad de la luz. Y lo contaba encantadoramente, pero bueno, no se confirmó. La ciencia no avanza porque alguien dice, yo descubrí la pólvora y esto es así. Avanza por consensos, las cosas se discuten, y se discuten a tal punto que hace 2 años hicieron el Congreso Mundial de Estados de Conciencia en la Argentina, y era maravilloso ver cómo el pope de los estudios de conciencia daba una conferencia y se paraba el último becario doctoral y se levantaba y la discutía de igual a igual, y podía discutir si tenía argumentos convincentes. Entonces, Luis Montagnier dice eso, y bueno, yo lo puedo escuchar, pero tengo que confirmarlo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál es la tarea? Para quienes no lo hayan leído, Luc Montagnier dice que dentro de 2 años los que nos vacunamos vamos a estar todos muertos.
No, y dijo además que el virus había sido fabricado artificialmente, pero no es el primero. Hace dos décadas, cuando se publicó un estudio sobre la terapia antiangiogénica contra el cáncer, o sea, una manera de, digamos, ahogar, privar de alimentación a los tumores, que parecía muy prometedora y salió en la tapa del New York Times. Lástima que la habían probado solamente en ratones. Cuando fueron a preguntarle a un premio Nobel, Wilson, nada menos, uno de los descubridores de la doble hélice del ADN, le dijeron, ¿le parece una buena noticia? Y dijo, sí, dentro de 2 años habremos vencido al cáncer. No es la primera vez que ocurre. Entonces, ¿por qué uno insiste con que los temas científicos deberían tratarlos periodistas formados? No es que no puede haber otros, pero quiero decir, deberían tener en cada medio un papel protagónico para evaluar las noticias y cómo es el tratamiento de esas noticias. Una cosa es contar que en tal lugar abren o cierran las escuelas y qué dicen los padres, y otra cosa es valorar la eficiencia de una vacuna. Entonces, cuando ya participan desde conceptos técnicos hasta la sociología de la comunidad científica, porque los científicos son seres humanos. Todos, digamos, también quieren estar en la luz de los medios de comunicación, pueden avanzar más o menos en su carrera de acuerdo a la visibilidad que tengan. Algunos son más honestos intelectualmente que otros, por supuesto, como somos todos, como somos los periodistas también. Entonces, ¿qué hace un periodista que tiene una formación en esos temas? Sabe que por más rimbombante y llamativa que sea una declaración, la primera reacción siempre es el escepticismo. Veamos si se confirma. Y entonces empieza a consultar a uno, a otro, y se pregunta, ¿quién es esta persona que me está diciendo esto? ¿Puede estar equivocada? Y si la respuesta a alguna de esas preguntas es sí, va y consulta con otra persona que le parezca la indicada o que tenga un background que pueda hacerlo como un consultor de referencia, y vuelve a preguntarle hasta que puede llegar a una conclusión de si eso es entendible o no. Y hay momentos en que a veces ni siquiera preguntándole a muchísima gente se llega a una conclusión hacia un lado o hacia el otro. Bueno, entonces habrá que reportar que media biblioteca señala en una dirección y media biblioteca señala en la otra, y contarle con toda honestidad al público qué es lo que dice cada biblioteca, pero no solo resultados. Esto es bueno y esto es malo, o esto hace tal cosa o tiene tal efecto, sino también cómo se llegó a esas conclusiones, cómo se hicieron los experimentos, en qué se basan esas conclusiones, ¿no es cierto? O sea, nuestras notas, yo siempre machaco con eso, a lo mejor soy un poco insistente, pero no basta con reportar resultados. Hay que reportar también todo el proceso de investigación para de alguna manera transferirle al público lego los principios del pensamiento crítico y del pensamiento científico. Lamentablemente, Montagnier, ya cuando dijo las primeras cosas al comienzo, llevaba el escepticismo, y todo lo que fue diciendo después lo confirmó. Entonces realmente ahora ni lo tomamos en cuenta, pero no fue el único. Hubo biólogos muy, muy destacados que blandían argumentos que a primera vista parecían atendibles y terminaron siendo un fiasco absoluto. No faltó un matemático que dijo, esta pandemia se termina en 70 días. La proyección. Romina, vos querías hablar. No, respecto a lo que estaba diciendo Nora, escuchando un poco lo que decía Ernesto, a mí la verdad es que, digamos, me genera mucha menos preocupación que una persona como Nora, que puede contextualizar lo que dice Montagnier en función de
lo que pasa con las vacunas, explicar que no solamente es el resultado, sino que además no hay un dogma, sino el cambio científico y lo que pasa con el resto de la biblioteca, que alguien tome el título de lo que dijo para que mañana, porque te puedo apostar que va a pasar, o hoy a la noche, diga, no vieron que esto era así, que efectivamente no servían, es un, no sé, mecanismo para atraccionar votos para las próximas elecciones. Esa es la preocupación. No cuando se da en el ámbito científico, de los periodistas científicos que tienen otras herramientas para la interpretación de lo que es un título muy brutal, que para quien diga, este es mi sesgo de confirmación de una persona que es un referente, y entonces voy a salir a decir hoy a la noche que las vacunas efectivamente no servían. Bueno, justamente hay una pregunta de Agustín Espadas, seguramente alguno de ustedes habrá leído algún artículo de Agustín, que habla de la desinformación y pregunta, quiere saber nuestra opinión, o más bien la opinión de la mesa, acerca de qué pesa más en la formación de una fake news o una desinformación. Si los intereses empresarios, si las redes sociales, y ahora les voy a decir cuál era el tercer elemento, o la precarización laboral, y esto tiene que ver con lo que decía Noelia, acerca de las condiciones en las que trabajamos los periodistas, que evidentemente, si son tan precarias, tan endebles, promueven o facilitan que generemos información sin chequear y la publiquemos. Franco, veo que asentís, sí. ¿Querés contestar? No, me parece que es una imbricación de los tres factores. A mí me costaría mucho responder esa pregunta de Agustín, digamos, señalando solamente uno de esos tres factores. Ahora bien, y perdón por la redundancia en todo caso, ¿no? Pero quienes trabajamos diversidad sexual sabemos y mucho de la desinformación. Voy a dar el ejemplo más notorio por estas horas, que es que el clamor alrededor de la desaparición de Tehuel de la Torre es un clamor del joven trans de San Vicente, Tehuel de la Torre, es un clamor que fue creciendo y mucho al calor de las redes sociales. En la historia de la diversidad sexual de la Argentina, ninguna desaparición de ningún cuerpo de una persona LGBT logró en la historia de la diversidad sexual argentina lo que está logrando el cuerpo desaparecido en democracia de Tehuel, en las redes sociales sobre todo, y hoy los medios, ¿en qué momento están en todo caso replicando la búsqueda de Tehuel? En el momento en el que ingresa la matriz policial, en el momento en el que hay rastrillajes en la zona, en el momento en el que ese relato es susceptible de entrada al medio y por ende de revestir cierta importancia porque estamos ante la inminente aparición del cadáver. No sabemos si está muerto, pero esta es la lógica con la cual efectivamente se lo aborda. Y así como esto, yo lo escuchaba a todos desde ya y antes mucho a Ernesto, cuando el duelo es universal, cuando el llanto es colectivo, como en este momento, cuando la angustia es total, porque todos somos efectivamente mortales, como siempre pero más, es muy difícil, como dije antes, en todo caso, volver a insistir con aquellos que siempre fueron ignorados por el duelo colectivo, que nunca fueron objeto de duelo colectivo, que nunca ingresaron efectivamente al llanto sostenido y al llanto legítimo porque no son dignos de ese llanto y porque, bueno, están perdidos de entrada, ¿no? Estamos, y ahí me permito hablar en plural, más allá de las diferencias, bastante perdidos por desobedientes de entrada. Entonces yo sé fehacientemente que es toda la lógica en la construcción, no de la fake news en todo caso, pero sí de la desinformación, no llega ni a siquiera a ser objeto de desinformación todo esto, porque ni siquiera todavía en la Argentina, en todo caso, constituye una materia prima periodística la cantidad de travesticidios. Por dar un ejemplo mortuorio, quisiera dar otro, pero por insistir con un ejemplo extremo, que sería el de los asesinatos de personas trans, mujeres trans, travestis, ni siquiera eso es motivo, ¿no?, de abordaje periodístico hoy, de la manera en como, a juzgar por lo pandémica que es esa situación desde siempre, a juzgar por lo sostenida, a propósito de las pandemias, que es esa política de exterminio para esas
subjetividades puntuales y eso no es nunca materia de tratamiento periodístico. Entonces, sí, digo, hoy también en los canales de aire en la Argentina, en muchos de ellos no se puede hablar libremente de aborto, que es hoy ley en la Argentina. Imagínense cuando no era ley, o sea, que logró ser ley, y esto también es desinformación. Yo vivo preguntándome últimamente por qué no se está hablando más de aborto. ¿Por qué no se está informando más sobre aborto? Porque de ninguna manera está saldado, y lo sabemos, de ninguna manera. Entonces, a mí, en términos de desinformación, me preocupan mucho esos fenómenos. Queremos suponer que se está aplicando la ley, esperemos que sea sí, así. Ojalá, sí, Es claro. que esperemos que sea así. Hay un tema que a mí me obsesiona y que lo planteo en todas las mesas en las que participo, que tiene que ver con el anonimato de nuestros 80.000 muertos. ¿Quién va a recoger esas historias? 80.000 es una cifra inconmensurable. Estábamos permanentemente agitando la bandera, y la agitamos todavía, de nuestros 30.000 desaparecidos o desaparecidas. Esto va a ser 3 veces más. ¿Quiénes van a recoger las historias de esas personas? ¿Quiénes las van a rescatar del anonimato? Porque no son anónimas para su familia seguramente, pero yo creo que la sociedad les debe un homenaje. No sé, a veces pienso que somos los y las periodistas los encargados, los que tenemos que encargarnos de eso. A veces pienso que son las carreras de historia o las carreras de antropología. Yo recuerdo una vez, estaba paseando después de post atentado a las Torres Gemelas, y había en una calle de Nueva York, cerca de las Torres Gemelas, un tráiler con un estudio de radio, donde la gente subía a grabar su testimonio de cómo había vivido esa experiencia. No sé, realmente es inabarcable recoger la historia de vida de esos 30.000, y no hablo solamente de médicos y médicas, de maestros y maestras, de quienes estaban de intensivistas, de quienes estaban en la primera línea, la gente común que se ha muerto sin poder despedirse de su familia. Es en plena soledad. Y ni siquiera se le ha podido acompañar al cementerio. Son historias que me parten el corazón. No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me parece que es una de las grandes heridas, porque, digamos, el rito del duelo y de la despedida y de acompañar al enfermo es algo que me parece que cumple una función psicológica, social, etcétera, y no se está pudiendo dar. Bueno, los voy a dejar ir a emborracharse en esta noche. ¿Dejás un minutito que puedo contar una historia pequeña que pudo Sí, volver? cómo no. Mira, hace poco salió una noticia que la gente que sobrevivía a terapia era solamente del 35%. Yo en este momento tendré 8 pacientes en terapia intensiva internados, y 2 se me murieron, uno el viernes y otro el jueves. Cuando sale esa noticia, es tan difícil amortiguarla para la gente que tiene un paciente internado en terapia, que es complejísimo. Yo lo he escuchado a Ernesto decir lo difícil que es comunicar en esta situación, y lo cauto y el tono que debemos tomar, porque te escucha mucha gente, a Romina la escucha un montón, a Ernesto lo escucha un montón, es tanto el sufrimiento, que eso a mí lo que me impacta. Y por otro lado tenés el tema del médico. Javier Rubianis es el coordinador del Instituto del Diagnóstico. Tenía un paciente mío y me va mandando un mensaje diario de cómo estaba el paciente. Y me dice: Tarta, ya le di corticoides, le di heparina, le di lo que se te dé la gana, y no, se va a morir, no lo puedo sacar. 58 años. La desesperación de ese médico es terrible. Y me dice: ¿qué hago? Llamo a la mujer. Ya la había llamado a la mujer antes de intubarla para que él se despida. Es tan dramático la situación que a mí, te digo que cuando lo hablo a la mañana, me da angustia a mí. O sea, me da angustia de contarla. ¿Me entiendes? Yo, ¿cómo no hay sensibilidad con esto? ¿Cómo un tipo que le dice: para,
el paciente le dice, ¿para qué llamo a mi familia antes que me intubes? Y después le tiene que decir que no lo vio, que no lo vio. Es tan dramático lo que se está viviendo en el mundo, en la Argentina ahora, que yo quería contarle esto, que me tuve que ir a ver a una persona, pero la verdad que lo quería contar, porque a mí me genera angustia. Y a veces, y yo le pregunto a Rey, ¿cómo cuento esto? ¿Cómo contamos esto para que la gente no se ponga mal? Yo le digo a Rey de la mañana, lo llamo y le digo, Rey, ¿cómo cuento, por ejemplo, que la vacuna de Astra está dando trombos y que va a haber que elegir a la gente? Es complicado la salud. O sea, a mí me ha puesto en un momento muy difícil. Una cosa es que yo hable de hipertensión, pero una cosa es esta. ¿Cómo cuento lo que dijo Ernesto? Y con esto termino. Que yo he visto morir gente en accidentes de tránsito con el cinturón de seguridad. He visto morir gente tratándolo para la hipertensión a full por un accidente cerebrovascular por hipertensión. Y se van a morir un montón vacunados porque es lo mismo. Pero si yo te lo cuento acá fríamente, porque todos somos nosotros nada más, pero ¿cómo lo explicás así? Si está puesta la esperanza en la vacuna. ¿Me entendés? Es complicadísimo. Estás muteado, Ernesto, estás muteado. No, decía, la pregunta es si, por supuesto que hay personas que están sometidas a tratamientos que mueren igual. La pregunta es cuánto protege determinado tratamiento. Esa es la pregunta nodal respecto a una vacuna en este momento. Es decir, yo veo los datos que hoy lo vi recién en la cuenta de Twitter de Nora, lo vi en Infobae. Los datos que se difunden hoy en Infobae son datos que merecen una interpretación muy fina, porque están hablando de 3.100 personas que fallecieron en 2 meses y medio y que tenían una dosis. Y en esos mismos 2 meses y medio murieron en todo el país 10.000 personas, o sea, el 30% de los que murieron tenían una dosis, y las personas vacunadas no llegaban al 20% de los vacunados, con lo cual el primer acercamiento ahí, lo que a mí me tiene inquieto respecto de esto, es qué pasa con la primera dosis, y esto lo estoy diciendo en un ámbito privado, pero me parece que ese 0,04% de fallecidos respecto a los que recibieron la vacuna en esos 2 meses y medio, cuando los que no recibieron la vacuna fallecieron en un porcentaje menor, por lo menos lo que surge, los datos que son públicos, hasta donde yo entiendo, es un dato muy preocupante. No es alguna gente se me muere con el tratamiento, con el mejor tratamiento posible, sino está haciendo, ahora, yo ni en pedo voy a dar esta información, pero ya es un motivo, me parece que es un motivo de debate, y como periodista uno no puede no preguntar. Por supuesto que tiene que preguntar 20.000 veces, por lo puesto que ahora vos frente a ese dilema, qué sé yo cómo se resuelve, no tengo idea. Yo cuando vi el número 3.100 hoy en Infobae, por más que sea el 0,04, me pareció una enormidad. Yo cuando veo un dato de alguien que muere con la primera vacuna, digo, ¿cómo que murió? No era que bajaba mucho las posibilidades, bueno, 1 está bien, 2 está bien, 3.100 hasta el 15 de abril, me parece un dato, entonces ahí empiezan a hacer los porcentajes. Y da 0,04% el total de los 7.800.000 vacunados. Pero de los 45 millones de argentinos hubo 10.000 en ese periodo, 12.000. Con lo cual, el 25% de los vacunados, de los fallecidos estaban vacunados, pero solo el 17% de la población estaba vacunada, con lo cual hay una sobrerepresentación de los vacunados, cuando debería haber una representación ínfima de los vacunados sobre el total de los fallecidos. ¿Entendés? Entonces, perdón, yo soy absolutamente lega, no soy médica, pero habría que investigar qué patologías o comorbilidades tenían esas personas, porque a lo mejor una persona joven se vacunó porque era diabética. Eso vale para los que mueren con vacuna y sin vacuna. No, pero digo, en general, en nuestras conversaciones con científicos, para construir las recomendaciones de cobertura, precisamente decía, no precipitarse a decir, a esta persona se vacunó y se murió igual, hay que ver habría que analizar cada uno de esos casos y no solamente la cifra, supongo. De todas maneras, creo que es recomendable vacunarse. La tecnología habla de cada caso. Yo soy vacunado con la primera dosis de la Sputnik. Entiendo que hablar de números, la verdad que no es bueno,
si no se tienen las certezas, si están ahora acá, habría que averiguar esas cifras. Lo que sí sospecho que generalizar pone un manto de piedad en todos los órdenes. Cuando uno generaliza, olvida la violencia institucional, olvida que estábamos recomendando lavarse las manos a argentinos que no tenían agua ni acceso al jabón para lavarse en el comienzo de la pandemia, ignora la cantidad de personas que han fallecido y que no pudieron despedir a sus familiares, porque al generalizar con el contador de muertos y contagios resolvemos más cómodamente esta cuestión de las historias. Y allí es donde me parece que hay que indagar. No sé, está el doctor acá, por ahí meto la pata, pero no sé qué cantidad de personas mueren por año producto de la gripe con una comorbilidad o una neumonía previamente a la aparición de la pandemia. Yo creo que cuando uno tira cifras, allí hay que buscar un soporte científico serio, y modesta aparte diría que de Infobae, la verdad que no me gusta creer absolutamente nada, casi el 2%, pero me parece que tirar esos números, después de haber hecho una gran campaña en favor de una u otra vacuna, de negar la capacidad tenemos un debate de verdad, de la vacuna. De verdad sobre si hay que hablar de algunas cosas o no. Bueno, yo creo que si las opiniones son fundamentadas, se puede hablar. Y creo que hay gente en algunos medios que trabaja seriamente, gente que... Claro, pero por eso, ¿quién es el que hizo la estimación esa? Eso sería bueno saberlo. Bueno, si lees la nota por ahí te enterás, pero primero hay que leer la nota. Es una nota que cita un documento del Ministerio de Salud repartido entre los expertos que asesoran al presidente de la Nación, y que además de recibirla de parte de Infobae, yo que soy periodista, la he recibido del Ministerio de Salud, la he recibido de colegas que trabajan cerca del Ministerio de Salud, con lo cual son datos que no tienen... Está bien, ¿qué significa ese dato en la proporcionalidad de la morbilidad de la vacuna? Explicar hace un ratito, por eso estaba tratando de explicar ahora. De ahí a intentar que algunas cosas no se digan porque a uno le parecen inconvenientes. No, está bien, pero... No, Mario, pones en el tapete un debate terrible, lo que está diciendo Neto, ¿la vacuna sirve o no sirve? Imagínate que se ponga en el debate ahora y digamos, no, porque la realidad es esa, hay que dar las 2 dosis. A vos te falta una de Sputnik. Sí. Y, viste, el ensayo dice que es a los 28 días, se prolongó hasta los 60 días. Pedro Can acaba de decir ayer que lo podemos incorporar un poco más. Pero toda la población está muy angustiada y preocupada, la que tiene 5 millones o 6 millones que tiene la Sputnik, ¿qué va a pasar con su segunda dosis? Y esa es la realidad. Entonces vos tenés que decir, bueno, sabemos que son 12 semanas, que tienen que estar tranquilos, que van a llegar, pero son preocupaciones de la gente. O sea que a nosotros, yo te lo digo, al médico de PAMI, que está en cualquier lado, lo vuelven loco con estas preguntas. Claro, sí, está bien. Es verdad. A ver, Nora, ¿tenés alguna información sobre la segunda dosis del Sputnik? Estás muteada. No tengo una información especial, no, lo que quisiera apuntar solamente es que estoy de acuerdo que cuando uno habla de números es un terreno muy resbaladizo. Yo recién por afuera estaba... le preguntaba a Ernesto, no sé de dónde sale el cálculo que hace de que es mayor la mortalidad con la vacuna que en la población general. Yo no lo veo eso, digamos, no me aparece así rápidamente que sea mayor la mortalidad, para nada. La letalidad es 2,7%. No sé cómo haces vos el cálculo, pero quiero decir otra cosa. Perdón. ¿Yo qué haría? Le preguntaría a los matemáticos y bioinformáticos que están estudiando estos temas para que me calculen si realmente es lo que... Perdón, Ernesto, lo que haría es, mira, surgió esta duda. ¿Puede ser que la mortalidad con la vacuna sea mayor que en la población general? Para asegurarme que no estoy calculando mal, ¿no es cierto? Es lo que estoy haciendo. Perdón. Claro, bueno, ¿puedo seguir? Perdón, Nora, te voy a pedir que vayas cerrando porque me están reclamando desde el equipo que tengo que dejar la conexión para habilitar la conexión para la próxima mesa, pero podés cerrar. Bueno, una sola cosa, fuera de ese cálculo que Ernesto ahora está corroborando, hay otros datos. Por ejemplo,
Inglaterra, que vacunó con AstraZeneca y Pfizer, en un panorama aterrador, hace pocos días, que no llegan a ser una semana, tuvo un día sin muertos por COVID. O sea, evidentemente las vacunas están funcionando. Nosotros acá, en la población mayor de 70 años y 80 años, se ve un descenso muy, muy grande de la mortalidad y la hospitalización. Son datos más allá de lo estrictamente, el dato estricto de mortalidad. Por eso digo, ¿yo qué haría? Primero que nada, me aseguraría de que estoy haciendo el cálculo correcto, porque lo que dicen las estadísticas generales. Después se hizo un estudio en la provincia de Buenos Aires sobre anticuerpos con la vacuna Sputnik, que se vio que los vacunados con una dosis tenían muy alto nivel de anticuerpos. Y además, si ya habían tenido COVID, tenían 5 veces la cantidad de anticuerpos que tenían las personas que habían sido vacunados con 2 dosis, pero no habían tenido COVID. O sea, hay un montón de otros datos que respaldan la idea de que sí las vacunas funcionan y sí las vacunas reducen hospitalidad y, ¿cómo se llama?, y muerte. Y lo dicen los médicos. Los médicos, ¿qué te dicen? Tengo la sala de terapia intensiva llena de gente menor de 60 años. Evidentemente, el grupo que fue vacunado más, porque llegaron al 85%, no está en la proporción que estaba antes. O sea, son todos signos que por lo menos deberían hacernos pensar y no preocupar, digamos, tomarlo como un dato, sí, desmenucemos el dato, pero da toda la impresión de que las vacunas sí están funcionando. Ahora, bueno, habrá que corroborar el dato, pero ya, digamos, es como que uno debería tomárselo con mucho cuidado el cálculo, ¿no? Bueno, como siempre pasa, el debate se puso picante al final. Franco, Nora, Mario, Romina, Tarta, Ernesto, un abrazo a todos y a todas. Feliz día de los y las periodistas. Gracias. Gracias.